Capítulo 21. Yo tengo el privilegio de presentar a la pastora, ella es la que trae el mensaje de esta noche. Aquí, así que recibámosla con un aplauso, hermanos. Y bueno, disfrutemos de la palabra. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este capítulo 21 fue de gran bendición para mí al estudiarlo. Y estoy muy contenta. Ojalá que ustedes también empiecen, que usted descubra que también que a usted le gusta muchas cosas de este capítulo. Amén. Y estoy muy emocionada por lo que yo estudié y fue muy interesante para mi vida. Y yo espero en Dios que para usted también. Amén. Soy orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta noche por traernos aquí a escuchar tu palabra, Señor. Permite que este capítulo de San Juan 21 pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros, que redarguya y que nos ayude cada día a ser mejor, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pues está listo para ir a ese viaje. Este viaje es muy interesante. Nos va a llevar a algunas partes. Y quería decir que este capítulo del 21 es la restauración de uno de sus discípulos, de Jesús. Y aparece en este capítulo 21, aparecen palabras y frases que no habían pasado en el 20. Y el 20, si quiere agarrar su Biblia, vamos a leer el último versículo del 20. Dice el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Se puede imaginar, o sea, cuando lo escribió, quiere decir que había cosas que él sabía que no estaban y que iban a ser necesario escribir el 21. Y es muy interesante el capítulo 21, que nos habla de un epílogo. ¿Y qué quiere decir epílogo? Quiere decir última parte de un escrito o libro en la que se refieren hechos posteriores a los recogidos antes o reflexiones relacionadas con su tema central. Quiere decir que esto era algo que hacía falta y que por eso tenían que escribir el 21. Y esta historia está muy interesante porque vamos a hablar de tres cosas importantes, que son tres incidentes, le llama así el autor. Y el primer incidente se llama la experiencia de los discípulos pescando en el mar de Galilea, también llamado el mar Tiberial. Y este incidente revela el Señor como el Señor de nuestras voluntades y quien dirige nuestro servicio. Y casualmente el mar de Galilea dicen que es uno de los más grandes lagos que hay en ese lugar. También se le llama el mar dulce. Y casualmente allí ocurrieron muchos milagros, o sea que ese lugar era familiar de los discípulos y allí habían pasado muchos milagros que el Señor había hecho. El segundo incidente es el desarrollo a la orilla del mar. Este revela el Señor Jesús como el Señor
de nuestro corazón y presente nuestro amor por Él como motivo para el servicio. Y el número 3 de los incidentes es el anuncio de Jesús acerca de la muerte de Simón Pedro, y este revela al Señor Jesús como el Señor de nuestra mente y enseña que ni la falta de conocimiento ni la variación de las circunstancias eximen del servicio. ¿Okay? Esos son los 3 que vamos a estar revisando. Y vamos a hablar primero del primer incidente. Esta es la tercera aparición que Jesús, después de muerto, hace a sus discípulos. Hay estudiosos de la Biblia que dicen que este era el cuarto incidente. ¿Y por qué dicen que era el cuarto? Porque ellos hablan de 3 cosas que habían pasado antes y apariciones que había tenido Jesús, María Magdalena, el incrédulo que no creía que era Dios, el discípulo que no creía, y luego este último. Ahora vamos a seguir. Después de esto, pues alguien lo puede leer. Si alguien me ayuda. Juan 21, 1, 3. A ver, ¿quién lo tiene? Dícele Simón: a pescar voy. Dícele: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Estos eran personas que eran expertos en la pesca, ¿verdad? Estos eran personas que el Señor había encontrado pescando. O sea que no eran cualquier persona, que habían estado ahí y no pescaron nada. Este pequeño mar de Galilea tuvo muchas relaciones con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tanto antes como después de su resurrección. Era un sitio conocido por todos ellos. Jesús les había pedido que fueran a Galilea y ahí se les aparecería. Hablaban de ahí, ido allí y le estaban esperando. Entonces, este era un lugar muy especial para ellos, para todos ellos. Y aquí tenemos que eran 7 discípulos y que esta era la tercera aparición de acuerdo a este documento. Tenemos aquí un grupo interesante de personas problemáticas, que estaba Simón Pedro. Su nombre era Simón, pero el Señor se lo cambió a Pedro. Fervientes, pero que había fracasado en su fe. Cariñoso, aquí dice las cualidades que tenía Simón Pedro. Era cariñoso, afectuoso, impetuoso, impulsivo, pero que en momentos difíciles estuvo lejos de Jesús. Fue el que lo negó 3 veces. Tenemos a Tomás, aquel escéptico consumado que tenía en su mente un signo de interrogación. Tenemos a Nataniel, el observador ingenioso, quien fue escéptico en el principio. También estaba allí. Y luego tenemos a los llamados hijos del trueno, Santiago y Juan. ¿Por qué les llamaban hijos del trueno? Pues debido a su carácter, yo me imagino que eran muy apasionados, así rebeldes, como ellos, ¿verdad? Y por eso les decían, les daban ese apodo de los hijos del trueno. Aquellas personas problemáticas seguramente nos representan a usted y a mí, y a otros muchos más. Eran sus discípulos. El Señor los conocía bien. Muchos buenos comentarios bíblicos han criticado a estos hombres por haberse ido a pescar. El Señor no les reprochó cuando se les apareció. Estaban esperando al Señor tal como Él les había dicho.
Era primavera de Galilea, o sea que era un tiempo hermoso en ese tiempo, la época de la Pascua, y las colinas aparecían hermosas, libres, y la hierba verde en abundancia. Por tanto, el tener que esperar, Pedro se puso inquieto, y después de haber paseado de un lado a otro, contemplaba la playa. Era la persona más indicada para decirles a los demás: voy a pescar. Entonces, un panorama. Era un tiempo maravilloso, estaban reunidos allí, y él, en medio de ellos, dice: vamos a pescar. Y los otros dijeron: pues vamos. Seguramente estaban ahí sin hacer mayor cosa. Ahora trabajamos durante toda la noche sin pescar nada. Alguien llamó a este incidente el fracaso de los expertos. Pero en ese fracaso el Señor se les apareció. El Señor hasta les dio de comer. Ya lo vamos a ver después. Habían estado inquietos antes, pero en este momento sentían inquietud. Seguramente a sus corazones les parecía que iban a ver a Jesús, como que lo presentían. Y frustraban. Sabían cómo pescar, pues ese era su medio de vida, pero aquella noche de fracaso estaba incluido en el plan y propósito de Dios para ellos. Luego amaneció, y debe haber sido una mañana gloriosa en el mar de Galilea. Allí apareció el Señor, en el mar de Galilea. ¿Quién puede leer Juan 21:4? Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Creemos que esta fue una experiencia normal. Estaba su cuerpo glorificado. Queríamos si Dios entrara allí por Jesús en este momento. Creo que caeríamos para atrás, ¿verdad? Sería algo sorprendente. Estaban en el mar y a cierta distancia, y como era temprano por la mañana, resultaba difícil de identificar quién les estaba hablando. Juan 21:5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. Ahora la palabra hijitos, esta quiere decir que no eran hijitos, eran señores. Es como decir: señores, ¿tienen algo de comer? No era un término tierno como el de hijitos. En la primera carta del apóstol Juan, su breve respuesta fue un no. Es asombroso cuán enfático uno puede llegar a ser y cuán poco le gusta a uno hablar sobre el fracaso. No querían decirle: sabes que hemos estado aquí toda la noche y no hemos conseguido nada. Le contestaron, pero no querían hablar del asunto porque era penoso que no habían pescado nada. Si hubieran cogido peces, todos habrían hablado con agrado de su éxito. Todos hubieran dicho: yes, aquí tenemos muchos pescados. Sí, hemos pescado muchos pescados. Pero no querían decir el fracaso que estaban teniendo. Creemos que esta es una pregunta que él ha de hacerse cada uno, a uno de nosotros algún día. Él querrá que les digamos si hemos pescado algo. Hemos pescado algo. Hemos pescado una alma esta semana. Hemos pescado un alma este mes, este año. Esperamos que su respuesta, estimado hermano, no sea la misma que aquellos hombres. Dijeron: no hemos pescado nada. Él les dijo: echad la red a la derecha y de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar de tantos pescados que había. Entonces le dijo: echad la red. Y le dijo: tiene que ser a mano derecha. Entonces ellos tenían que obedecer que era echar la red y que tenía que ser a mano derecha.
Así lo hicieron. El sentido aquí es que el Señor dirige las vidas de los suyos. Él da las instrucciones adecuadas, precisas, que deben ser observadas cuando pescaron. Según sus instrucciones, las redes se llenaron, la red era fuerte y no se rompió, porque eran más de 100 pescados. Era fuerte como la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo, de las cuales habrá sido testigo. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo al cual amaba a Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como yo quiera el Señor, ciñéndose la ropa, porque estaba desnudo y echándose al mar. Uh-huh. Entonces alguien lo reconoció y le dijo, es el Señor. Es el Señor, Simón Pedro. Imagínense, él lo negó 3 veces. Y luego le dicen que ahí está el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar para ir más rápido para alcanzarlo. Juan demostró una percepción espiritual que Simón Pedro no tenía. 3 años antes, Jesús les había llamado, quizás en este mismo sitio, volvieron a pescar ahí mismo, les llamó una vez más para pescar las almas de los hombres. Es posible que Pedro no tuviera la sensibilidad espiritual que tenía Juan. Se ha dado cuenta que cada vez que tuvo la oportunidad se acercó al Señor. Cada vez que tenemos la oportunidad nos acercamos al Señor. Está haciendo una pregunta. Los otros se sentaron a la barca y esperando hasta que llegaron a la orilla, a Simón Pedro le resultó imposible de esperar, porque él amaba tanto a Jesús. Él le había dicho cómo lo amaba. Entonces le dicen, allá está, y pues él se avienta y se va rápido para llegar hasta allá, porque ya le daban esperar por rato. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no pistaban la orilla, sino que como 100 metros. Entonces era de 100 metros donde iban. Descendiendo la tierra, vieron brasas puestas. Fíjense cómo es el Señor. Ya les tenía las brasas puestas y sus pescaditos allí asando para cuando ellos llegaran ya comieran sus discípulos. Qué lindo. Trae los peces acá, acabas de sacar. Subió Simón Pedro y sacó más peces para que hicieran la comida. La red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió de tantos pescados que había, y eran grandes los pescados. Este es el último milagro registrado de nuestro Señor y el único milagro que se registró después de su resurrección. Esto es sumamente importante porque usted y yo tenemos intereses en el ministerio de Cristo después de su resurrección. El apóstol Pablo dijo, y aun si a Cristo conocimos según los criterios de este mundo, ya no le conocemos así. Qué lindo. No estamos unidos al niño de Belén, no estamos unidos a un bebé, a un niño que nació, sino que estamos a un Cristo que es vivo, que resucitó de los muertos. Amén. Y la gloria es para Él. La Amén. Derecha del Padre. Es por eso que su ministerio después de la resurrección es tan vital para nosotros. Nosotros le servimos a un Dios, no un niño de Belén, a un Dios que fue muerto, resucitado y se les apareció a los discípulos varias veces antes de partir con el Señor.
qué lindo ha de haber sido que se le aparecieron. A mí me hubiera gustado estar, que el Señor se apareciera y que miráramos la gloria de Dios tan grande. Hubiera sido importante. Hay varias cosas aquí las cuales me gustaría presentar atención. ¿Ha notado usted que el Señor usa lo que tienen las personas como la base de sus milagros? Los discípulos estaban pescando y no tenían éxito. Los agarró en un momento difícil. El Señor Jesús les dio entonces una gran cantidad de peces en la fiesta de bodas de Canaán. Las tinajas de agua estaban vacías. Aquí está mencionando algunos milagros. Está en las bodas de Canaán, que pusieron agua en unas tinajas y se convirtieron en vino. El Señor ordenó que llenaran un agua y luego transformó el agua en vino para esa fiesta. El libro de Éxitos, vimos que le preguntó a Moisés, ¿qué tenían en la mano? Moisés dijo que era una vara, y con aquella vara Dios hizo sus milagros a favor de Israel. Qué interesante. Con una vara hizo sus milagros. Es interesante que uno tiene en la mano, lo que tiene uno en la mano puede ser utilizado por Dios a tantas personas que desean a veces hallarse en otra parte o en otra distancia. Pero, estimado hermano, si Dios no le puede usar allí mismo donde usted se encuentra, no creemos que le pueda utilizar en otra parte. Además, ¿no ha observado que lo que Dios hace, lo hace en abundancia? Amén. Las tinajas, por ejemplo, estaban llenas de vino. Hubo también cestas de comida que sobró después de la alimentación milagrosa que le dio a los 5,000. Las redes en nuestro pasaje de hoy estaban llenas de peces. Estos eran los milagros, algunos de los milagros que Dios hizo. Entonces, fíjese también en lo siguiente, aunque Jesús había preparado pescado que tenían, o sea, él ya tenía preparado pescado, el Señor, pero los estaba esperando para darles de comer. Y luego pidió más pescados para completar, darles de comer. También pidió que dieran algunos de los peces que habían pescado. Es decir, él aceptó el trabajo de ellos cuando pescaron en cuenta de su mandato. Aceptó lo que traían. O sea, como era él podía haber hecho, él podía haber cocinado más sin pedirles más a ellos, pero él quería reconocer el trabajo que ellos habían hecho y por eso le pidió de lo de ellos. Hubo otro tiempo en el que Pedro recogió una maravillosa red llena de peces, hecho registrado en Lucas. Ahí está hecho registrado. Fue en los primeros tiempos del ministerio de Jesús, cuando estaba llamando a Pedro para que fuera pescador de hombres. En aquella ocasión también la red se rompió. Esa red sí se rompió. Esta que estamos hablando dicen que no se rompió. Creemos que con el paso del tiempo Pedro vería que muchos seguirían a Jesús, pero no todos serían creyentes. ¿Qué experiencia tuvo Jesús? Meditemos cómo tenía sus discípulos. Judas, que era el que manejaba el dinero, seguro le tenía confianza a él. Por eso él manejaba todo el dinero que les regalaban. En Lucas vemos 4 mujeres que ellas sostenían a Jesús y él recogía todas las ganancias. Era Judas. ¿En qué momento entró Satanás a Judas para que le entrara esa codicia y vendiera a Jesús por unas cuantas monedas? Ahora tenemos
a este personaje que él negó a Jesús por 3 veces. Y Pedro, ¿cómo se sentiría? Yo me imagino negar a Jesús, él que tanto lo amaba, porque él le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. Pero él cada vez decía, sí, Señor, como diciendo, pues, ¿por qué me preguntas tanto, verdad? Porque él conocía el corazón de cada uno de ellos. Judas, con un beso, sentados en la mesa, él dice, uno de los que está aquí me va a entregar, me va a vender. Y Pedro dice que él pensó que él era, que de seguro ya saben que yo soy, o que algo hice. Entonces, el evangelio no solo salvará, sino que también guardaría a los que fuesen salvos. Aún en sus fracasos, los creyentes son guardados por el poder de Dios, por medio de la fe. En este incidente nos bendecirá y tendrá un maravilloso encuentro con nosotros. Él es el Señor de nuestra voluntad. A mí lo que me impacta de todo esto que he leído, de este capítulo 21, lo que más me impresiona es esos discípulos, esos 7 que estaban ahí, que tenían aquí explica las cualidades que tenían. Eran personas con defectos, con muchos defectos. Y usted pensaría, ¿y cómo el Señor escogió esos pescadores para que fueran sus discípulos, no? Como los hijos del trueno, se miraba que el nombre que les pusieron han de haber sido fichitas, como diría mi abuela, ¿no? Pero como Dios, Él puede ver cosas buenas en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí me entiende? Yo me puse a llorar porque dije yo, wow, Señor, estoy impresionada, porque siendo tan defectuosos, tú siempre miras lo mejor en nosotros. Amén. ¿Sí me entiende? Eso como que me quebrantó, porque ¿cómo puede ser? Esos hombres, me imagino que eran violentos a veces, se enojaban tal vez fácilmente, tenían su carácter muy fuerte y el Señor conocía cosas buenas de esos hombres. Así debemos de ser, fíjese, ver que nosotros, a pesar de que somos humanos y a pesar de que tenemos tantas deficiencias, yo digo, Señor, tengo tantas deficiencias, ¿qué es lo que tú miras en mí? Eso lo hace pensar a uno, ¿verdad? Amén. Porque yo me pregunto una y otra vez, Señor, ¿qué es lo que miraste en mí? Y lo que más me impresiona es que el Señor les cambia el nombre. Simón le pone Pedro. Y yo me pregunté, Señor, yo creo que tú ya nos has cambiado el nombre y ni cuenta nos damos. ¿Cómo sería el nombre que nos cambiaste? Porque también somos fichitas igual que estos discípulos, ¿verdad? Simón Pedro, los hijos del trueno, ¿cómo eran? Me imagino. Y vamos a seguir. Pasamos ahora a considerar el desayuno a la orilla del mar, incidente que revela a Jesús como el Señor de nuestros corazones, un motivo para el servicio. Juan 21, 12 al 14. Estamos en el capítulo 21. 12 al 14. Ajá. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Ajá. Venid, alguien que lea Marcos 16, 15. Amén. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Ujú. Pero en esta ocasión prefirió más bien que viniesen y desayunasen con él antes de salir a cumplir su misión.
Alguien lea Juan 21, 15 al 21. Está un poquito larga, pero está muy bonita. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué es esto? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No, sí, Hasta ese. sí. Nuestro Señor tomó a Simón Pedro y llamó a su servicio a este discípulo inseguro, fíjense, era inseguro y que había fallado, lo había abandonado cuando él más lo necesitaba. Aprendemos una lección de suma importancia en esta lección. El amor al Salvador es el requisito previo al servicio cristiano, el amor a Dios, porque a Él es al que le servimos, Amén. no a los pastores Mirón. Eso tiene que estar bien claro. Usted si sirve aquí, Él le sirve al Señor, Amén. Amén. no a nosotros. Nosotros le servimos a Él. ¿No? El Señor le dirigió a Simón Pedro 13 preguntas y este le respondió en 3 ocasiones. Y después y por 3 veces el Señor le encargó una misión. Fíjese, y después de eso el Señor le dio la misión que él tenía que hacer. Ahora, ¿por qué se repitió la pregunta 3 veces? Dígame alguien de aquí, ¿por qué le repitió 3 veces la pregunta? De seguro quería ver si lo amaban, sí o no. Ajá. Pues como le dijo en la última, que él lo sabía todo. Jesús sabía cuál era lo que él sentía en su corazón, ¿verdad? Pero al final del día, Dios también, siento yo, que nos analiza a ver si cuando nosotros le queremos mentir a Dios, Dios ya sabe la verdad, pero Él está esperando a ver qué nosotros le vamos a decir, y a veces queremos mentirle a Él sabiendo que Él conoce absolutamente todo de nosotros, nuestros más íntimos pensamientos, Así ¿verdad? es. Y tal vez Pedro sí lo amaba, pero tenía ese fallo, que Jesús sabía que pues sí, que lo iba a negar, ¿verdad? Y tal vez Jesús esperaba, tal vez viéndolo así, tal vez no sé, viendo sus respuestas y todo eso, y quizás no se convenció, y por eso le preguntaba: ¿me amas? Quiero ir. Dice, fue Simón Pedro había negado conocer a Jesús 3 veces. Es que le preguntaron, ¿usted conoce a Jesús? Y él dijo, no. Entonces, en esta ocasión el Señor le hizo ratificar su devoción 3 veces. Sin duda, ese fue una gran parte del motivo, pero había más razones. Wow. El Señor es detallista, Jesús es detallista. Él sabe exactamente nuestro caminar. Antes que pensemos, Él ya lo sabe. Amén. Antes que hagamos algo, Él ya lo sabe. Si andamos acá, Él sabe dónde andamos. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. De verdad que a Él no lo podemos engañar. Amén. Amén. Lo mejor es hablar con Dios y decirle, mira, Señor, esto está pasando, así pasa, así me siento, porque Él ya lo sabe de antemano. Resulta interesante observar que Simón Pedro, junto con los otros discípulos, había sido llamado al ministerio apostólico. Fíjense, después de que lo negó 3 veces, el Señor lo llama a hacer un ministerio apostólico. Porque una de las cosas que Dios quiere tener en claro en esta lección es que ustedes y yo sepamos del amor tan grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Amén. Y que Él no nos mira con los ojos que nosotros vemos humanos. Que Él nos mira, creo que nos caeríamos para atrás si Él nos dejara ver a nosotros como Él nos mira.
diríamos, no lo puedo creer. Pero Él nos mira, sí, con nuestros defectos, pero con nuestras cualidades que Él quiere usarnos. Que estamos en este camino, que el mundo no es tan fácil, pero que Él sabe que Él ya estuvo en el mundo y que siempre habrá tribulación. Amén. Además, recordemos que Simón Pedro perdió el privilegio de llevar a cabo ese ministerio apostólico ante un fuego de carbón que había sido encendido en el patio del palacio del sumo sacerdote durante la noche en que Jesús fue detenido. Pedro cometió el error de su vida al entrar allí para calentarse a las manos. No debiera haber acudido a aquel lugar, pero así lo hizo y allí cometió su vil negación de la perversión de Jesús. Ahora yo me pregunto, meditando en eso, ¿quién fue el que se dañó más? ¿Usted cree que él dañó a Jesús por verlo negado? ¿O él se causó el daño? Él. Él se causó el daño. O sea, cuando uno hace daño a alguien, el que se causa más mal es uno. Si uno tiene resentimiento, el que causa más mal es uno. La otra persona no. Y eso que hicieron Judas de venderlo, él, su culpabilidad lo mató. Porque esa acción que hizo después de que Jesús los amaba tanto, y en esta ocasión Simón Pedro, que lo niega 3 veces, increíble, y Dios viene a restaurar a la orilla del mar, dándoles de comer. Y Él nos da su palabra y dice: comer, esta es mi palabra. Si tú comes mi palabra, tendrás vida y vida en abundante. Amén. Qué interesante es Dios. Cada día me pregunto yo, es tan grandioso, tan poderoso, increíblemente santo, imaginable, creador del cielo y de la tierra, que nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo con detalle. Si usted se pone a pensar, nuestros cuerpos funcionan de una forma como Él nos hizo. No nos hicimos a nosotros mismos. Él dijo: creamos al hombre a su imagen y semejanza de Él. ¿Quiénes son nosotros para que Él piense en nosotros y nos tome en cuenta? Nos hiciste casi igual, nos hiciste como ángeles. Nos diste plena autoridad para destruir, arruinar las armas del enemigo. Cuando el Señor le formuló a Pedro la pregunta 3 veces, pudo parecer una simple repetición, pero él sabía por qué le preguntaba 3 veces. Pero no fue así. Aunque había una similitud en las preguntas, estas no fueron idénticas. Siempre, si estudiamos cada una de ellas, eran diferentes, con un sonido diferente, con una escritura diferente, porque cada palabra que el Señor envía tiene un significado diferente, porque Él quiere ver nuestra respuesta. Consideremos la primera pregunta del Señor a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que esto, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y eso nos está diciendo a nosotros esta noche: ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Y quiénes son ellos? Los que nos encontramos que no conocen a Cristo, tal vez. Uno de los primeros detalles en los cuales nos fijamos en que el Señor le llamó a Simón, ni siquiera le llamó Simón Pedro. ¿Por qué? Recordemos la primera vez que Jesús se encontró con él, cuando Andrés le trajo a Jesús.
En aquella ocasión, en Mateo 16, el Señor le dijo que le cambiaría el nombre a Cefas, palabra aramea que en un griego se ha traducido como piedra. ¿Se fija cómo el Señor cambia los nombres? Le digo al pastor, mi amor, me impresionó mucho y yo le pregunté a Dios, Señor, ¿me puedes decir cuál nombre ya me cambiaste? Pregúntele a Dios usted también. El pastor nomás se me quedó mirando. Impresionante, ¿verdad? Cada uno Dios le habla de diferente forma. Y encontramos que en Césares de Filipo, cuando expresó su gran testimonio, publicó sobre el Señor Jesucristo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:69. El Señor le respondió, bienaventurado eres Simón. Vemos que continuó llamándole por su antiguo nombre y continuó diciéndole que sería llamado Pedro porque llegaría a ser una verdadera piedra, defendiendo la verdad con firmeza, aunque en ese momento aún persistía alguna de sus dudas sobre él. Por eso aquí el Señor le recordó su nombre antiguo. ¿Se fijan qué detallista? Wow. Ahora es Pedro. Y creo que dice que en arameo da la palabra así, pero quiere decir piedra. El idioma griego hay 3 palabras que corresponden a la palabra amor: eros, fileo y agapao. La palabra eros tiene connotación sensual. Quiere decir que en un matrimonio, en unos novios que se aman tanto, puede aparecer el amor eros. Esta palabra nunca se utilizó en el texto de las Sagradas Escrituras. La palabra fileo se refiere al afecto de la amistad, es decir, a los afectos y emociones de las relaciones humanas. Quiere decir que este otro fileo es para las relaciones humanas. O sea que estas palabras se utilizó en el texto bíblico. La palabra ágape describe el amor de Dios, que es el más noble, superior. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Simón Pedro, pasó por alto las palabras héroes y fileo y utilizó agape. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí en la iglesia esa palabra. Amémonos con amor, agapao. Qué lindo. Siento estremecerme mi cuerpo. Simón Pedro, ¿me amas con todo tu corazón? Es maravilloso tener un credo, una doctrina correcta, pero la salvación es una relación de amor. Si usted no ama a Jesucristo, es que no existe dicha relación. Pregúntese como si Él le preguntara esta noche, ¿me amas? Esta palabra, el amor, se refiere al amor supremo. Por ello, el Señor le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Quiere decir más que los demás. Sinceramente hablando, si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir una palabra clave suprema para definir el cristianismo, habría elegido la palabra fe, porque la fe es la que es muy importante. Pero por supuesto, la Biblia misma nos da la respuesta correcta. Pablo dijo en 1 Corintios 13:13, a ver quién la busca rápido. Amén. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. El mayor de ellos es el amor.
O sea que podemos tener mucha fe, mucha esperanza, pero si andamos cortos en amor, nos hace falta el amor. Y diré por qué yo habría elegido la palabra fe, ya que esta dignifica y es todo un honor que alguien confíe en nosotros y nos ame. Pero en el momento en que el objeto del amor demuestra ser indigno, ya no se tiene confianza en él. Simón Pedro le había fallado al Señor. En realidad, el Señor ya no podría tener confianza en él. Pero el Señor le amaba. Lo grande que era el amor de Dios, que a causa de que lo amaba tanto a Simón Pedro, le da el servicio de ser ahora apóstol. Recordemos que la última vez que estuvieron reunidos en el aposento alto, el Señor Jesús les dijo a los suyos: uno de vosotros me ha de entregar. Sin duda, Simón debió pensar: es cierto, yo tampoco me he fallado de este grupo, pero aquí hay alguien en quien tú puedes confiar, y ese soy yo, le dijo al Señor, Simón Pedro. Por si hay dudas, mira, Señor, aquí tienes tú, el que te ama tanto. Pues puedes confiar en mí, ¿verdad? Aquí, Señor, aquí, mira. Pues, esto no, pero a mí puedes confiar en mí. En el pasaje que estudiamos, el Señor le preguntó a Simón, hijo de Jonás: ¿estás dispuesto a decirme que me amas más que a otros discípulos? Ahora escuchemos lo que Simón Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y aquí Simón no utilizó la palabra agapao, sino fileo. O sea que en realidad le dijo: Señor, tú sabes que tengo afecto por ti. Que esa era una respuesta que a lo mejor Dios no estaba esperando, ¿verdad? Amén. Él quería la otra palabra. Porque yo me imagino que es como amistad, así muy superficial, ¿verdad? Pero el otro amor, fileo, es como más grande, más poderoso. ¿Por qué Simón Pedro no utilizó la misma palabra que el Señor usó? En nuestra opinión, ya no se enorgullecería más ni se jactaría de lo que iba a hacer por el saber: he aquí en adelante estaría dispuesto a hacer cosas grandes, pero no diría nada al respecto. Por eso descendió a un plano inferior y respondió al Señor: tengo afecto por ti, no más. Como un poquito por allí, ¿no? Como que tenía que serse responsable más si él decía que él lo amaba en agapo, ¿verdad? Consideremos ahora la segunda pregunta del Señor Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 20:16. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo. Pastorea mis ovejas. Esta vez el Señor omitió la frase más que esto, y tal vez el motivo fue el siguiente: es que le estaba diciendo: Simón, Pedro, quizás ya no te puedes enorgullecer y decirme que me amas más que los otros discípulos, pero ¿no puedes decirme ahora que tú mismo me amas más? Ahora, a este punto, él ya había pasado cuando lo negó 3 veces. Ya sabía que le había quedado mal al Señor. Ya no podía decir que un amor agapo, porque pues, como quien dice, ya me había equivocado. Al decir esto, estaba ayudando a este hombre, tratando de elevarlo a un plan más elevado. El Señor estaba esperando que él dijera: Señor, te amo con ese amor ágapo. Porque el Señor el Señor no tenía tenía amor para él nomás.
no es como un ser humano que tiene resentimiento, no, este hombre, Jesús ya lo había, para él no había nada malo, estaba esperando que él se expresara como lo máximo, ¿sí me entienden? Ese amor máximo. Simplemente no podía reaccionar así, y de alguna manera tenemos que admirarle por eso. No se sentía así, no podía mentirle a Dios, ¿verdad? Nos agrada ver que ya no estaba jactándose de nada. En cambio, estaba dispuesto a asumir una posición inferior. Escuchemos su afirmación. Sí, Señor, tú sabes que te quiero o tengo afecto por ti. Ya no trataba de elevarse, no se atrevía a elevarse sobre los demás. Ya no. Ya sabía que él había fallado. Prestemos atención a la segunda exhortación del Señor, que también nos implica a nosotros, a todos nosotros. Destacamos la siguiente. Él le había dicho antes, alimenta o apacienta mis corderos. Pero ahora le dice, pastorea o disciplina a mis ovejas. Son dos cosas muy diferentes. Porque una cosa es pastorear y disciplinar. En nuestro tiempo a veces nos parece que deberíamos actuar al revés, es decir, disciplinar a los más jóvenes y enseñar a los mayores, pero es al revés. Pero el método nuestro es apropiado si el método expuesto por el Señor es alimentar o apacentar a los corderos y disciplinar a las ovejas mayores. Un contraste diferente. Amén. Porque nuestra vista siempre está en disciplinar a los más pequeños. No sé si usted, pero en mi vida, disciplina. Pero él estaba esperando es disciplinar a las ovejas mayores. ¿Y por qué? Yo le pregunto, ¿y por qué está diciendo eso? Porque los corderos siguen naturalmente a las ovejas, como están tiernitos, van siguiendo a las ovejas. Y por ello son las ovejas mayores las que deben de ser disciplinadas o pastoreadas. Finalmente, consideremos la tercera pregunta del Señor a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Juan 20:17. Pedro le entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vamos a ver el significado real de la conversación entre el Señor Simón y Pedro. Pedro estaba afligido, no por el Señor. Le formuló la pregunta 3 veces. Estaba triste porque el Señor había descendido, rebajándose a su nivel, utilizando la misma pregunta que él había usado. El Señor sabe todo. Amén. Dígame usted, ¿por qué el Señor, usted que está pensando ahí, por qué él actuó de esa forma con Simón Pedro? 3 veces le preguntó. Pero Simón Pedro no estaba listo para subir a otro nivel. No es cierto que Dios nos quiere llevar a otro nivel y a veces dice, no, please, don't take me there. Eso fue lo que se me vino a la mente a mí. Please don't take me there. Lo mejor que podía hacer era expresarle al Señor su afecto por él. Ya no podía jactarse de nada porque era consciente de que el Señor conocía su corazón y sabía de su afecto sincero por él.
La tercera exhortación y la última fue que apacentase o alimentase sus ovejas, y debiéramos recordar siempre que la prueba de fuego para cualquier persona en la actualidad, cualquiera que sea su posición o circunstancia que le rodeen, es la respuesta a la misma pregunta del Señor Jesucristo a Pedro que hemos considerado. ¿Me amas? Usted y yo tenemos la respuesta. Si le pregunta, Ceci, ¿me amas? Petrita, ¿me amas? Hermano Lucio, ¿me amas? Hermano Jeremías, ¿me amas? A cada uno de nosotros Dios nos está preguntando. No es exclusivamente la historia de Simón Pedro, es la historia de nosotros también. ¿Cuántas veces lo hemos negado, a lo mejor con nuestra actitud? Yo me pregunté yo misma, ¿cuántas veces yo he hecho? Perdón, pastora, tal vez en la actualidad somos unos Pedros también. ¿Verdad? Porque le estamos diciendo, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, de lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Eso sentí yo también. Porque Él nos está preguntando, ¿qué tanto es tu amor para conmigo? ¿Cómo me lo estás demostrando? Él quiere dos aspectos de nosotros también, sinceridad y moldear o formar nuestro carácter. Exacto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quiere hacer eso? En primer lugar, sinceridad en el aspecto si lo amamos, y moldear nuestro carácter es para darnos o delegarnos cosas que tenemos que hacer. Llevarnos a otro nivel a la mejor. Amén. Pero ¿qué le decimos a Dios? Not yet. Todavía no, Señor, No por estoy favor. preparado. No estoy preparado. no Aquel tengo sí, tiempo. pero yo no. A lo mejor aquel sí porque, pero no. A cada uno de nosotros Dios nos está haciendo una invitación. De nosotros, Dios nos dio libre albedrío a todos nosotros. Nosotros cada mañana que nos levantamos, decidimos y oramos, si leemos la Biblia. Cuando nos toca venir a la iglesia, decidimos nosotros si venir o no venir. No es el pastor que los está invitando, es que usted ya decidió venir Amén. o no venir. La tercera exhortación ya la leí. Incidente acerca de la muerte de Simón Pedro. Juan 21, 18 a 19. De cierto te digo, cuando eras más moza te ceñías y ibas donde querías más. Cuando ya fueres viejo, extenderías tus manos y ciñera a otro y te llevaría donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender de que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Yo me impresioné porque habla de cuando uno es viejo. Que cuando uno es viejo va a llegar a un punto que alguien más lo va a llevar a uno. A lugares. Te llevarán a lugares que no ni sabías que te iban a llevar. A veces mi mamá me dice, me trajeron acá y ya no quería ir. Pobrecita mi mamá. Yo no tenía ganas de ir, hija, pero tu hermana me trajo. Ay, para allá vamos. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Fíjese, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Está hablando de Simón Pedro. Y aquí vemos que él está diciendo que él iba a morir también. Aquí vemos que Jesús le estaba diciendo a Pedro que sería un mártir él también. Pedro había dicho que estaba dispuesto a morir por el Señor Jesús. Bueno, eso era precisamente lo que le sucedería un día. Eso es lo que le iba a pasar. Y dicho esto, Juan 21, 19, 21.
Esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Sigo? Hasta las 21. Okay. Esta fue una reacción típica de Pedro. Es como si hubiera dicho, ya que me dijiste lo que yo voy a hacer, dime qué le tocará hacer a Juan. Él preguntando por Juan. Ok, Señor, yo voy a ser mártir, pero dime qué le va a tocar a mi amigo. Digo, pues, dígame, a veces somos así, ¿verdad? Nos gustaría saber qué le va a pasar al otro. Qué chistoso. Ay, Dios mío. Aquí tenemos el principio interesante: la ignorancia o la falta de conocimiento nos sirven como excusa para no servir al Señor. Algunos dicen que no servirán al Señor nunca, a menos que sean contestadas todas sus preguntas. Estimado hermano, hay muchas cosas que usted no sabrá. Hay muchas cosas que no es necesario saber relacionadas con asuntos que no nos conciernen en esta época. Lo importante es seguir a Dios, porque hay muchas cosas que nunca sabremos hasta que estemos en la presencia de Dios, como misterios, ¿sí me entiende? Y un día le voy a hacer pregunta a Dios, Señor, cosas que tiene uno en su mente que quisiera saber por qué pasan. Pedro, en 2 de Pedro 1:14, a ver. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La tradición dice que Pedro fue crucificado, pero que pidió ser crucificado cabeza abajo, a causa de que se creía digno de ser crucificado cabeza arriba. O sea, él no se sentía digno. Entonces él quiso que lo crucificaran boca abajo. Él no quería, porque Jesús fue crucificado boca arriba. Estimado hermano, el Señor Jesucristo debe ser el Señor de tu mente, de tus pensamientos, el Señor de tu corazón y el Señor de tu voluntad. Si no es Señor de todo, entonces no puede ser Señor de su vida. Y la última versículo, Juan 21 y 25. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribe estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada uno por sí, ni aún en el mundo, pienso que cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Increíble, ¿verdad? Juan no estaba exagerando cuando dijo que todo el mundo no podría contener los libros que sobre Jesús se pudieran escribir. El Señor Jesús es el que murió en la cruz, resucitó de los muertos y es el Dios eterno, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y es increíble la traducción que se hizo para nosotros tener el privilegio de leer la Biblia. Es interesante porque había tres diferentes idiomas. El hebreo era el Antiguo Testamento. Del hebreo se tradució a que nosotros lo pudiéramos entender.
un trabajo minucioso, excelente. El griego es el nuevo para el Nuevo Testamento y tenemos que el trabajo que hicieron las personas que tenían pasión por traducir esos libros a nuestro idioma para que nosotros tuviéramos el privilegio de nosotros poder entender la Biblia, porque no sabemos ese idioma, y era interesante saber el trabajo que está involucrado en este libro bendito, que fueron muchas personas escribiendo para que nosotros llegáramos a tener los recuerdos, las palabras que Dios dijo y las palabras que Dios escribió, y nosotros tener esa dicha. Estoy tan emocionada de pensar en esos escritores que hicieron posible que nosotros pudiéramos aprender esta noche todos estos versículos y la Biblia, porque fue un trabajo minucioso, con pasión, con amor. Amén. Pero eran hombres y mujeres como usted y yo. Eran hombres con su trayectoria, si usted lee los evangelios, y si usted lee cada uno de ellos, según la personalidad, según el que más me apasiona a mí es Lucas, porque era un médico y él, creo que para mí escribió muchas cosas que los otros no tenían, especialmente de cuando las mujeres habían servido y ayudaban a Jesús. Y es una bendición aprender lo que hay, ver los lugares donde Dios estuvo en el mapa. Hay Biblias que hablan de los mapas y de todo, para cuando nosotros estemos leyendo la Biblia. Es bueno ir y mirar cómo se miraba, los idiomas que hablaban allí, que eran totalmente la cultura diferente a nosotros, pero que con todo eso nosotros podemos disfrutar de una Biblia traducida a nuestro idioma, y que pudiéramos disfrutar de estas palabras que son de amor para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, eso es todo. Gracias. Gloria al Señor.